Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros la aparición de la química analítica en el curso. Muchas veces con esta prepotencia que tenemos, eso no acabo de decirlo, con la prepotencia que tenemos los químicos orgánicos, a veces pensamos que todo es química orgánica. Bueno, es verdad que casi todo es química orgánica, pero hay otras áreas de la química. De hecho, ya no deberíamos hablar de áreas de la química, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, como hoy Lourdes nos va a demostrar, todas las áreas científicas están relacionadas, ya no digo las áreas de la química, y hoy Lourdes Ramos, es que la llamo Lourdes porque la conozco desde que ella era muy jovencita, ¿no? Y bueno, Lourdes Ramos es investigadora aquí en el CSIC, en el Instituto de Química Orgánica General, trabajando muy activamente en el desarrollo de métodos métodos de química analítica con aplicaciones importantes, como puede ser en alimentos, en medio ambiente. Bueno, pues todas esas cosas hacen que Lourdes, de la que no menciono gran cosa del currículum, porque como siempre os digo, un resumen del currículum ya lo tenéis en la página web del curso, pero sí que tengo que mencionar, porque para mí es un orgullo, yo que he sido director de este Instituto de Química Orgánica General, que con un investigador de mi centro, de mi instituto, además amiga, pues haya sido elegida por esta revista, Analytical Scientist, que es una revista de referencia para los químicos analíticos, que trata un poco del mundo de la química analítica, sus aplicaciones. Podemos considerarla que es casi una revista de divulgación, pero también es una revista que va un poco más allá, porque es una revista que suele publicar artículos de por dónde va la química analítica, ¿no? Bueno, pues Lourdes, el año pasado, hace año y medio más o menos, te eligieron entre los químicos analíticos, independientemente del género, más influyentes del mundo, no estamos hablando de España ni de Europa, del mundo, y ella era una de las 3 españolas que figuraban en esa lista. Ahora la misma revista, ha sacado una lista por áreas, y han elegido a 10 científicos de cada área, y Lourdes está también entre esos 10 personas, esos 10 científicos seleccionados dentro de lo que llaman ellos defensores públicos, que queda así como si fueses un superhéroe, pero en cierto modo son superhéroes, porque estos químicos analíticos, defensores públicos, tienen que ver con algo que a todos creo que nos deberíamos preocupar. Ya lo hemos tratado así de refilón en alguna sesión del curso, ¿no? ¿Qué comemos? Si estamos seguros o no estamos seguros. ¿Qué aire respiramos? Si respiramos aire sano o no lo respiramos. O, por ejemplo, como un tema más amplio de determinación de ciertas sustancias químicas en el medio ambiente. Y bueno, por ese trabajo intenso que Lourdes ha hecho a lo largo de los años, pues merece, tiene este reconocimiento con todo merecimiento, ¿no? Y bueno, para mí, es una suerte que Lourdes haya decidido o haya aceptado dar esta charla, esta conferencia aquí en el curso de divulgación, porque a veces me han achacado que hay poca gente, esto que llamaríamos los locales, ¿no? Que hay poca gente del instituto que esté dando charlas, pero bueno, yo ya sabéis que el programa lo intento hacer lo más nivelado, compensado posible, y otras veces ha coincidido compañeros que han dado otros temas, pero este año yo quería expresamente que Lourdes nos hablara de la química analítica. Para ella, yo creo que es una de las primeras experiencias, porque de hecho lo hemos hablado, ¿no? de dirigirse así al público con un nivel divulgador, que eso siempre cuando uno empieza o cuando uno tiene poca experiencia, pues a veces no sabe si el nivel es muy alto o muy bajo, pero yo, como la he escuchado ya explicar su investigación en claustros científicos aquí en el instituto, pues yo sé que Lourdes lo va a hacer muy bien y nos va a dar una lección, una auténtica charla de divulgación, pero en la que vamos a aprender mucho de cómo está ahora mismo la química analítica, y especialmente cómo está la química analítica aplicada a los problemas que podemos considerar medioambientales. Hay que pensar que nuestro futuro depende de lo bien que tratemos el planeta. Bueno, pues Lourdes, muchas gracias por aceptar la invitación, y cuando quieras. Bueno, pues yo tengo que darte las gracias por haberte invitado al curso de divulgación.
y casi que me voy, porque ya a partir de ahora parece que lo que diga ya va a ser para quedar mal. Así que, bueno, intentaremos ser capaz de divulgar, como dice Bernardo, que es uno de mis miedos siempre, el no pasarme ni por arriba ni por abajo, no aburrir. Cuando Bernardo me planteó el tema del que quería que hablara, que es qué puede hacer la química por el medio ambiente, pues de manera inmediata pensé que muchos pensarían que exactamente esto, estropearlo, por el mal concepto que tenemos habitualmente de la química. Para mí, y desde mi punto de vista, es un concepto erróneo, primero porque soy química y yo no hago estas cosas, pero sobre todo porque solemos asociar estos procesos que realmente pueden ser accidentes, como vemos en este caso, o una mala gestión de un proceso químico o del reciclado de los productos generados como consecuencia de ese proceso químico en ocasiones, o una actitud pues nada cívica por parte de nuestros vecinos con química. Eso no es química, eso es una mala gestión de los procesos químicos. Además, solemos pensar que la química es lo que hemos visto en las diapositivas pasadas, que es una cosa gris, negra. Realmente la química también puede ser muchos colores, lo vemos aquí, ¿no? Y nos gusta bastante más. ¿Por qué? Pues porque nos hace sentirnos guapos, porque es bonito, porque es dulce. La química en estos casos nos parece hasta confortable y nos parece incluso hasta divertida, aunque no sea en ninguno de estos casos totalmente inocua, pero la vemos con mejores ojos porque nos parece mejor. No sé muy bien por qué. Lo que sí está claro y lo que es innegable es que la contaminación mata. Hace unos años, en 2007, la Organización Mundial de la Salud ya cifró en 13 millones de muertes al año las que asociaba con factores ambientales. También en este punto creo que es importante darnos cuenta de algo. Normalmente asociamos esas muertes por procesos contaminantes con países en vías de desarrollo. Y sin embargo no solemos plantearnos si nosotros hemos sido los que hemos creado esos problemas en ese tercer mundo cuando hemos exportado parte de nuestros desechos allí. A veces incluso no nos damos cuenta de que en realidad estos procesos están teniendo lugar en la puerta de nuestra casa y desde luego lo que normalmente obviamos es que la contaminación es un proceso global que no conoce fronteras. Nadie puede detener los ríos que pasan a través de diferentes países y arrastran contaminación de unos hacia otros y por supuesto mucho menos los movimientos del aire. También en nuestra sociedad tenemos una creciente demanda por nuevos productos o productos que se adapten más a nuestras necesidades o las que nos crean desde la publicidad. Y tenemos que ser conscientes de que muchos de estos nuevos productos son o pueden llegar a ser nuevas fuentes potenciales de contaminantes. Por tanto, no solamente se trata de lo que conocemos y lo que gestionamos bien o mal, sino de lo que se va introduciendo en el mercado de manera regular. Está claro que la química nos rodea en muchos sentidos, pero también entiendo yo que la química pues, es la que nos ayuda a combatir, por ejemplo, plagas, la que nos ayuda a tener una vida más cómoda, a protegernos en ambientes extremos o la que nos cura cuando estamos enfermos. Entonces también deberíamos plantearnos esta visión de la química. Si yo pienso desde el punto de vista químico, para mí esta es la visión de la química. Este señor lo define, Ken Costello, como chemical land o chemistry land. Y para mí es esto, o sea, la química nos ayuda, como él dice ya dentro de su web, en el primer epígrafe, la química nos ayuda a sobrevivir y, entiendo yo, a hacernos la vida más fácil. Nuestra responsabilidad es gestionarla de una manera adecuada y es verdad que tenemos herramientas para ello y para proteger el medio ambiente, que en último término va a ser proteger al hombre. Si pensamos en esas posibles herramientas, las medidas que podemos tomar, la primera de ellas sería la legislación, el control de los niveles de los contaminantes dentro de los diferentes sustratos ambientales. Existen límites máximos permitidos para contaminantes de diferente naturaleza en alimentos, para metales pesados, para contaminantes orgánicos, para pesticidas.
Existen niveles máximos permitidos para los contaminantes en función del uso que se vaya a dar a los suelos. Por ejemplo, si va a ser para un suelo urbano, para cultivar o para hacer un parque donde jueguen los niños. Lo que hay que hacer es respetar esos niveles y no contaminar más de la cuenta, comprando, por ejemplo, derechos de contaminación y cosas por el estilo, o saltándose tratados internacionales. Si aplicáramos adecuadamente la legislación, tendríamos menos problemas. Otra de las herramientas que tenemos es la monitorización, o sea, la evaluación de manera continua de los niveles de los contaminantes en diferentes sustratos ambientales, ya sean los alimentos, los suelos, los sedimentos, los ríos, el aire. ¿Por qué? Porque esa monitorización constante nos va a permitir, al hacer estudios temporales, ver si los niveles están subiendo o bajando, si se están vertiendo más determinados contaminantes o si las medidas legislativas que se han tomado para reducir determinadas emisiones están siendo efectivas o no, y si no lo son, tomar otro tipo de medidas. Y la tercera herramienta sería la evaluación constante o la búsqueda constante de potenciales nuevos contaminantes, bien que utilizan las industrias y no están declarados aún, o bien a través de consumo de nuevos productos. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de los contaminantes orgánicos persistentes, que es uno de los que más se trabaja dentro de mi grupo desde hace montones de años, los COPs en castellano, los POPs en inglés, son contaminantes que están regulados y legislados, al menos en parte a través del Convenio de Estocolmo. El Convenio de Estocolmo es un acuerdo internacional que entró en vigor en 2004 y que agrupa una serie de compuestos que son los que se incluyen en todos los programas de monitorización y de control de contaminantes de esta naturaleza, COPs, tanto en medio ambiente como en los alimentos, precisamente pues para proteger el medio ambiente, para controlar sus niveles, la evolución de esos niveles en los diferentes sustratos y que no haya intoxicaciones en el hombre. No todos los contaminantes se consideran POPs y aquí vemos las 4 características que tienen que cumplir un contaminante para ser considerado un POP. Tiene que ser persistente, eso significa que una vez vertido al medio va a permanecer en el medio durante periodos de tiempo excepcionalmente largos, estamos hablando de décadas, de manera inalterada. Tienen que ser compuestos lipofílicos, eso significa que tienen tendencia a acumularse en la materia grasa. Si es la materia grasa de los organismos, significa que van a sufrir procesos de bioacumulación porque no se degradan dentro de los organismos, es decir, a lo largo de nuestra vida o de la vida del animal que lo consume, va a ir acumulando más y más y más, va a tener una acumulación progresiva. Y no tenemos que perder de vista el hecho de que en las cadenas tróficas la cúspide siempre está el hombre, lo cual significa que al ir consumiendo todos estos alimentos grasos, al final, el que más va a acumular a lo largo de su vida va a ser el hombre. Los mayores impactos los recibe el hombre, por eso son tan importantes. Tienen que cumplir además el hecho de ser capaces de transportarse a largas distancias. Esto significa que tienen una volatilidad, pues no baja, pero por lo menos medio baja a media. Esto les da capacidad para distribuirse sin control a través de las fronteras y justifica el hecho de que muchos de estos contaminantes se han encontrado en zonas remotas desde hace años, por ejemplo en la Antártida y en lugares, pues, selvas donde no se han utilizado jamás, pero ni siquiera en las proximidades a cientos de kilómetros. Y finalmente, por supuesto, tienen que haber demostrado que son tóxicos para el hombre o para los seres vivos. Con estas 4 características, los compuestos se consideran COPs. Cuando el Convenio de Estocolmo entró en vigor en el año 2004, había 12 compuestos que se consideraban que cumplían estas condiciones. Lo llamaban la docena sucia, the dirty dozen. Se incluían compuestos pues, que se sabía ya que existían en el medio, que se habían sintetizado con un fin, para ser utilizados como retardantes de llamas, el caso de los PCBs, y que seguían en vigor su uso, pero en circuitos cerrados. Pero este convenio fijó la fecha para cesar su producción en todos los niveles y el uso en circuitos incluso cerrados.
Incluía también compuestos como las policlorodibenzoparadioxinas y furanos, las diosinas y furanos. Estas están traídas y llevadas de las incineradoras. Son compuestos que jamás se han sintetizado con un fin ni industrial, ni de ningún tipo, ni para darle ningún tipo de uso, pero que existen en el medio y se generan en procesos de incineración. Y son muy tóxicos, están entre los compuestos más tóxicos conocidos. Y luego además incluía una serie de pesticidas, los pesticidas organoclorados, que en general se prohibieron, estaban ya prohibido su uso o se prohibieron a partir de ese momento, excepto en el caso del DDT, que sigue siendo permitido su uso en sitios donde hay malaria, porque el beneficio de su uso compensa la toxicidad del compuesto como tal. Con el paso de los años se han ido introduciendo otros compuestos, según se han ido descubriendo, se han ido caracterizando y comprobando su toxicidad y la capacidad para cumplir estas 4 características que he dicho antes. Muchos de ellos son aromáticos, otros no. Buena parte de ellos son clorados, pero en los últimos años se han ido incluyendo otros compuestos bromados. Y aquí vemos los equivalentes a los PCBs que veíamos antes, pero con bromo, o los polibromodifeniléteres, que fueron los que sustituyeron a los PCBs cuando se prohibió su uso como retardantes de llama, o el hexaclorodecano, que es mucho más grande. A día de hoy hay 26 compuestos químicos o grupos de compuestos, porque muchos de ellos son familias muy numerosas, que están regulados bajo el Convenio de Estocolmo. El análisis de estos compuestos supone un reto importante desde el punto de vista analítico. ¿Por qué? Pues porque sus concentraciones son muy bajas en el medio ambiente, afortunadamente para nosotros, porque también son muy tóxicos. Cuando hablamos de concentraciones bajas estamos hablando de partes por billón, ppbs. Partes por billón son un microgramo litro, lo cual significa la millonésima parte de un gramo perdida en un litro de agua, para que nos hagamos la idea. Entonces, pues es complicado llegar a concentrarlos hasta un nivel en el que podamos detectarlo sin problema. Además, estamos hablando de matrices ambientales o de alimentos, lo cual significa que son matrices muy complicadas. Entonces, vamos a tener que hacer una extracción exhaustiva para asegurarnos de que recuperamos el total de ese compuesto, porque si recuperamos la mitad, a lo mejor ya no lo vemos. Y como extraemos muchas cosas, tenemos mucha exhaustividad, pero muy poca selectividad, es decir, sacamos lo que queremos y lo que no queremos. Por tanto, después estamos obligados a realizar un proceso de purificación, o sea, eliminar de ese extracto para poder determinar nuestros compuestos adecuadamente todo aquello que hemos extraído junto con él, pero que no tiene relación química. Además, los contaminantes se vierten al medio, pero normalmente no de manera individual, sino que aquí por unos usos llegan unos pesticidas, por el uso de retardantes de llama, por ejemplo en los circuitos cerrados de los condensadores llegan otros y todo se mezcla. Y como permanecen durante décadas en el medio ambiente, lo normal es encontrar cócteles. En las diapositivas anteriores hemos visto que las estructuras químicas son muy similares. Eso significa que va a ser muy difícil distinguirlos si no los hemos separado antes de hacer su análisis instrumental. Y esto supone un proceso de, una vez que ya ha eliminado todo lo que no se le parece, tener que separar las diferentes fracciones o las diferentes clases de compuestos de estos POPs que hemos visto antes en distintas fracciones, antes de pasar a su análisis instrumental. He dicho antes que la mayoría de ellos presentan una volatilidad media. Eso, unido a la capacidad de resolución de una técnica que se llama cromatografía de gases, lo hace idóneo para este tipo hace la técnica de cromatografía de gases la más adecuada, porque nos permite separar mucho. Sin embargo, incluso a día de hoy todavía no existe una columna, ahora veremos qué son las columnas, que sea capaz de separar algunas de estas familias. Por ejemplo, los PCB son 209 posibles isómeros. Cuando hablamos de PCB son 209 posibles congéneres. Y no todos tienen la misma toxicidad, es más, unos son tóxicos y otros no. Y entre los tóxicos, unos son más tóxicos y otros son menos tóxicos, hasta 2 órdenes de magnitud, 100 veces más tóxico, 100 veces menos tóxico. Hacer una determinación correcta de la carga tóxica asociada a una muestra supone que tenemos que separar estos compuestos tóxicos y ser capaces de determinarlos de manera inequívoca, porque puede ser la diferencia entre cerrarle un sello en una fábrica o no cerrársela.
Lo mismo pasa con las dioxinas, que son 75 congéneres y tampoco se separan en ninguna fase comercial, o los furanos, que son 135, los PAHs, que son muchísimos más, unos tóxicos y otros no tóxicos. Ahí está la dificultad del análisis y la necesidad de estos fraccionamientos. De hecho, la legislación para la mayor parte de este tipo de análisis que involucran estos compuestos, tanto la medioambiental como la de alimentos, exige el análisis del extracto ya purificado y fraccionado a través de dos fases diferentes. ¿Por qué? Porque si utilizamos dos tipos de selectividades diferentes, lo que nos coeluye, o sea, no somos capaces de separar en una columna, a lo mejor sí somos capaces de separarlo en la otra. De tal forma que de manera combinada podamos saber exactamente y cuantificar exactamente cada uno de los compuestos sin posibilidad de equívoco, sin que haya posibilidad de que haya una determinación en la que los dos picos, el tóxico y otro no tóxico, salgan juntos y entonces nos equivocamos al hacer la determinación. Como he dicho que las concentraciones son bajas, vamos a tener también que mirar muy mucho qué tipo de detector utilizamos. Y finalmente, pues bueno, el objetivo del análisis, que es la determinación inequívoca y la cuantificación precisa de los compuestos, precisamente por las implicaciones legales que pueden conllevar su presencia en las muestras. Y el objetivo del análisis, porque lo que acabo de describir es cuando nosotros queremos saber si hay estos compuestos tóxicos de manera precisa y en qué cantidad en cada una de las muestras. Pero si el objetivo del análisis es descubrir otro tipo de compuestos de los que no tenemos información previa, pues evidentemente tendríamos que adaptar todo este proceso para ser capaces de llegar a ese tipo de determinación que es distinta. He hablado antes de la cromatografía de gases. Para la gente que no esté familiarizada con este sistema, es un sistema de separación. Un sistema de separación que nos permite una capacidad de separación muy grande. A efectos prácticos, lo que hacemos es que introducimos la muestra dentro de lo que llamamos una columna, que no es más que un tubo hueco que tiene un absorbente pegado en la superficie interna. Y si estamos en cromatografía de gases y con una columna polar, que es lo más sencillo, lo que vamos a hacer es calentar. Entonces inyectamos la muestra, o sea, la introducimos dentro de la columna, calentamos este horno en el que tenemos la columna y lo que va a pasar es que los analítos se van a ir volatilizando, van a ir pasando a la fase vapor. De tal forma que el que más rápido se volatilice, el más volátil de todos, va a correr más y va a llegar antes al detector y así vamos a ir consiguiendo separarlos en función de su volatilidad. Van a llegar al detector en distinto momento y vamos a tener un sistema que va a ir recogiendo la señal o un pico cromatográfico, lo llamamos un pico cromatográfico, una señal para cada uno de los compuestos que van saliendo de la columna. Siempre que operemos en las mismas condiciones, el tiempo al que me va a salir ese compuesto va a ser el mismo y eso me va a permitir identificarlo trabajando en esas condiciones. No se ve muy bien, aquí se ve perfectamente, pero aquí no se ve muy bien. Pero, por ejemplo, esto es el análisis típico de PCBs en una matriz biológica, en un alimento, un huevo concretamente, y están todos los PCBs tóxicos. Vemos que hay otros muchos compuestos que nos dan señal. Eso es porque, aunque hagamos fraccionamiento, como he dicho, hay muchos compuestos que extraemos de manera conjunta y a veces es muy difícil llegar a separarlos. Mientras no interfieran, mientras no eluyan al mismo tiempo de retención, debería ser suficiente, pero ya he dicho que eso con una sola fase es imposible. Además, las interferencias, o sea, esos compuestos que no son aquellos en los que nosotros tenemos interés, pero que coexisten en el extracto por mucho que limpiemos, van a ser tanto más importantes cuanto más complicada sea la matriz, porque vamos a sacar más cosas. Y también cuanto menor sea el tamaño de muestra. No es lo mismo analizar leche, que tenemos 1 litro, por ejemplo, que tener que decirle a una mamá que le pides 1 mililitro de suero de su hijo, porque no le puedes pedir, evidentemente, 1 litro, porque no te lo da. Así de claro. Entonces, hay que trabajar con la matriz que se tiene. Cuanto menor sea la matriz, mayor es el riesgo de interferencia, porque mayor son el resto de los compuestos que están alrededor, compuestos que a veces vienen incluso dentro del mismo proceso de preparación de muestra. Y también estamos acotados por el hecho de voy a intentar simplificar el proceso de purificación. ¿Por qué? Porque ese proceso de tratamiento de muestra que he enseñado antes viene a durar aproximadamente 1 día de trabajo de un técnico.
Entonces, claro, siempre decimos cuando hay accidentes de este tipo, por ejemplo el de los pollos de Bélgica hace unos años con las dioxinas, pero ¿cómo no se han dado cuenta hasta que han pasado 15 días? Pues por eso, porque los análisis tardan tiempo. Entonces podemos diseñar estrategias, podemos intentar hacer métodos más sencillos, pero tienen que ir acompañados de una mejora en la parte final de determinación, porque si no nos encontramos con casos como este. Pasamos de ver algo a no ver nada, porque nos queda todo debajo de una montaña. Podemos pensar en, bueno, si la cromatografía de gases, que es la que me separa, no da para tanto, voy a intentar mejorar en la parte de detección. Antes hemos estado hablando de un micro-ECD. Un micro-ECD es un detector en el que tenemos una corriente constante de electrones y cuando pasa un compuesto con un heteroátomo capaz de captar esos electrones, en este caso halógenos, me toma parte de los electrones y entonces yo lo que veo es una bajada de la señal que va a ser proporcional al número de halógenos, de cloros o de bromos que tenga ese compuesto. Existe otro tipo de detección, la espectrometría de masas, que lo que nos hace es aprovechar, rompe las moléculas que eluyen y entonces genera fragmentos. Nosotros podemos seleccionar, voy a mirar solo la masa correspondiente a este fragmento que sé que es característica de mi molécula. ¿Eso qué hace? Pues que compuestos que vemos que a lo mejor no están muy bien separados, nos los separa perfectamente. Esto es lo mismo que vemos aquí arriba. Ahora es mucho más sencillo. Ahora sí que vemos los problemas que hay cuando se intenta cuantificar con un detector como el que he enseñado antes en comparación de esto. Estos picos están mucho más limpios, pero estos compuestos son pHs y vemos que hay compuestos que siendo distintos compuestos tienen las mismas masas. Esto significa que unos me van a interferir en la determinación de otros. De ahí la necesidad de analizar en dos columnas. Pero sobre todo significa que pierdo toda la información correspondiente a otro tipo de compuestos. Ya antes veía muchos más, aunque tuviera problemas para cuantificar o para identificar, ahora solo veo estos. Y si quiero ver otros, tengo que hacer otro análisis. Por eso son lentos los análisis. Puede ser que nuestra necesidad sea ver muchos tipos de compuestos a la vez, o que nos planteemos esa necesidad para intentar ir más rápido, o que simplemente no seamos capaces de resolver con un proceso de tratamiento de muestra previo todas las posibles interferencias que tengamos. Entonces, puede surgir la necesidad de aumentar la capacidad de separación. En ese caso iremos a técnicas de separación más potentes y una de ellas puede ser la cromatografía completa en dos dimensiones. Si yo este extracto lo analizo a través de ese equipo, lo que obtengo es un cromatograma bidimensional como el que vemos aquí. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que cada uno de los picos que yo veo aquí y que están en esta vertical, los he separado. Este sería el mismo cromatograma que aquí y este sería el mismo perfil aunque no lo parezca. Cada pico en la vertical del de arriba está dentro de este pico. Solamente que aquí aplico un mecanismo de separación que puede ser volatilidad y aquí aplico otro distinto que puede incluir también polaridad, por ejemplo. Entonces vemos que donde nos creíamos que había solo un pico, por ejemplo por aquí, pues es verdad, hay un pico, pero luego también muchos más. Entonces no estamos cuantificando correctamente. Si no necesitamos una cosa como esta, no tenemos que ir a ella. Si nuestro objetivo es determinar, por ejemplo, solo pHs, nos dan igual todos los demás compuestos, utilizaríamos masas. Si queremos ver todo lo que hay en la muestra, por motivo que sea, tenemos que ir a algo como esto. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues por ejemplo, esto es una muestra de petróleo, se utiliza para fingerprint, para definir perfiles, porque estos perfiles son característicos, los compuestos que tenemos aquí, de cada tipo de petróleo según su origen. Entonces básicamente es química forense, química analítica forense, es quien va a pagar la recuperación de esto que se ha contaminado. O sea, tiene su importancia. La técnica parece complicada, pero realmente no lo es. Vamos a ver con un poco más de detalle el concepto. Supongamos que esta es nuestra mezcla. Tenemos muchos analitos y podemos pensar en diferentes mecanismos de separación. La cromatografía de gases por volatilidad, por ejemplo, entonces sería como separación por tamaño. Por polaridad sería como separación por colores. Por planaridad, por ejemplo, por forma.
Ninguna de ellas es perfecta, ya lo he dicho. Pero si combinamos dos, o sea, de tal manera que lo que me sale de la primera columna, como hemos visto en el caso anterior, lo mando a una segunda, lo que sale de la primera lo mando para una segunda, de manera así lineal, podemos pensar en diferentes mecanismos que me van a dar diferentes capacidades de separación. Podemos llegar a esta situación en la que no separamos todo, pero separamos los que son muy pequeños y los que son muy grandes. O podemos llegar a esta otra, en la que ya sí que separamos todo. Esta sería la situación ideal. Y en ese caso hablamos de ortogonalidad, o sea, una separación completa en dos dimensiones. El equipo es relativamente sencillo porque es como un cromatógrafo de gases, hemos dicho antes inyector, columna y detector, un cromatógrafo de gases. ¿Queremos una segunda separación? Pues ponemos una segunda columna y las conectamos a través de una pieza mágica que vamos a llamar modulador. La primera columna es exactamente igual que lo que veníamos haciendo hasta ahora y lo que pasa es que todo lo que salga de la primera tengo que mandarlo a una segunda para que se separe de manera muy rápida, para que antes de que yo mande una segunda fracción de la primera haya acabado ese cromatograma y pueda volver a empezar otro, es lo que hemos visto antes. Entonces, en la segunda dimensión, una columna de cromatografía rápida, mucho más corta, mucho más estrecha, separación en minutos en la primera, separación en segundos en la segunda. ¿Y el modulador qué hace? Pues el modulador va a ser el que nos permite hacer estos cortes para enviarlo a la segunda columna. Nos va a parar, como si dijéramos, lo que sale de la primera columna durante unos segundos para que corra esta inyección antes de mandar la siguiente, y así compuestos que coeluirían en la primera dimensión, si utilizo una química diferente para separarlos, se separarían en la segunda. Y como el principio de la cromatografía es que trabajando en las mismas condiciones siempre tienen que mantenerse el tiempo de retención para un mismo compuesto, tendríamos el primer compuesto separado del segundo compuesto. El detector me va a adquirir así, aquí vemos el perfil de uno de los picos y aquí vemos el perfil del segundo de los picos. Y el software me lo va a reconstruir de tal forma que a partir de estos picos me va a hacer curvas de nivel. Esto parece como muy complicado, pero realmente la gente que está familiarizada con los mapas de ir al campo, de montañas y de curvas de nivel, los militares lo entienden perfectamente. O sea, porque puede ser o código de colores o código de líneas de curvas de nivel. Cuanto más juntas estén, más alto es el pico, ¿de acuerdo? Y mayor es la pendiente. Y cada uno de estos es un pico, es una montaña. Pues esto que parece tan complicado, yo creo que realmente tampoco lo es, lo que es muy ingenioso, cabe dentro de un cromatógrafo de gases normal. Esto es el horno normal, aquí vemos la columna normal y este sería el horno secundario donde va la segunda columna y este es el modulador. Y si los vemos abiertos son así. El horno secundario es más o menos de este tamaño, 5 o 6 centímetros, y este es el modulador que me permite parar la cromatografía, lo que viene de la primera columna, para dar tiempo a que se cromatografíe lo que acabo de enviar a la segunda, hacer como una inyección en la segunda, enviarlo, parar, enviar, parar. Y así, de manera cíclica, sin que, o ajustando los tiempos de tal manera que cuando yo mande una inyección, todo lo del anterior ya haya llegado al detector, para que no se me solapen los picos. Estamos haciendo un enfoque, eso significa que paramos la cromatografía. Un efecto colateral, bueno para nosotros, es que la masa que antes presentábamos de esta forma, ahora la vamos a presentar como picos estrechos, y esto significa más sensibilidad, porque antes solamente llegábamos como hasta aquí de señal y ahora llegamos bastante más arriba. Entonces puedo utilizar detectores que antes no me servían para cromatografía de gases para ver los analitos bien, los puedo utilizar ahora. Pero sobre todo lo que consigo son mucha más capacidad de separación de picos, y estoy consiguiendo separar a través de dos mecanismos distintos. ¿Esto qué significa? Pues que ese requerimiento que me establece la legislación de analizar el extracto en dos columnas en paralelo, lo consigo hacer aquí con un solo análisis. Es decir, si antes cada análisis duraba 1 hora, y aparte del hecho de tener que trabajar con dos cromatógrafos, ahora con uno solo y en 1 hora tengo todo el análisis, pero además veo mucho más de lo que veía antes. Tenemos la mejora de sensibilidad y tenemos lo que se llaman cromatogramas estructurados, que es esto que vemos aquí. Estos son PCBs analizados en esta combinación de columnas. Esta es apolar, es decir, si es apolar significa que va a separar por volatilidad. Entonces,
Los PCBs, 209 congéneres, los hay de todos los grados de cloración, con un cloro, con 2 cloros, con 3 cloros y todos los isómeros posibles. Entonces se van a ir separando, pero además, dependiendo de la combinación de columnas que use, todos los que tengan el mismo número de cloros me van a quedar formando líneas. ¿Esto qué significa? Que aunque yo no tenga todos los patrones, puedo decir que estos compuestos son todos de 7 cloros, estos van a ser todos de 6 cloros, incluso aunque no tenga espectrometría de masas, ¿vale? O por lo menos con un cierto nivel de fiabilidad. Cada compuesto me queda identificado con 2 tiempos de retención, lo cual es muchísimo más preciso que lo que teníamos antes, en base a un solo tiempo de retención. El primero de los casos sería una separación en base a cromatografía, mucha más capacidad de separación. Pero si encima lo combino con la espectrometría de masas, sumo un tercer criterio, por eso se llama una técnica tridimensional. Tiempo de retención en primera dimensión, en segunda dimensión, cada uno de ellos exclusivos y propios de cada compuesto en unas condiciones de trabajo y además su espectro de masas. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, pues puedo hacer todo lo que puedo hacer con la cromatografía normal, es decir, puedo buscar mis compuestos, puedo identificarlos de manera inequívoca, puedo cuantificar, pero sobre todo puedo hacer todo esto, o sea, cosas que no podía hacer antes. Puedo mirar muchos compuestos a la vez, puedo abordar problemas que no estaban resueltos con las cromatografías anteriores y puedo abordar el estudio de compuestos no conocidos o no descritos hasta la fecha. Un ejemplo de uso, por ejemplo. Esto es un pesticida en una naranja, el clorpirifos, se utiliza de manera habitual. Por mucho que se haga el proceso de purificación, es imposible, o prácticamente imposible, al menos con esta columna, llegar a separarlo de estos dos interferentes. El espectro de masas global que yo vería en monodimensional, vemos que quedan perfectamente alineados, sería esto de aquí. El espectro de masas en este punto donde está el clorpirifos es esto. Esto sí se puede comparar con las librerías que hay de espectros, las espectrotecas, y entonces me puede dar una confirmación positiva. Tiene el mismo espectro de masas, es mi compuesto. En monodimensional no hubiera sido capaz de decirlo, ni de determinar este compuesto. Para esto es para lo que sirve. Sería la misma situación aquí con estos otros dos compuestos porque quedan en la misma línea. Otro compuesto, otro ejemplo, los pH. He dicho que no se pueden llegar a separar y como vemos todos son isómeros estructurales. Estos exactamente y estos un poco diferentes, pero los espectros de masas son muy iguales. En este caso la espectrometría de masas no nos va a aportar nada, pero la cromatografía de gases completa sí. Y entonces estos dos que con esta fase me coeluirían, igual que estos dos casi de aquí, aquí los puedo separar a través de la segunda, mientras que estos dos te coincidirían en la segunda. Es decir, esa necesidad de analizar cada extracto a través de dos columnas diferentes y cuantificar dos veces, identificar dos veces, dos rectas de calibrado, aquí lo eliminamos, ¿vale? Este es el potencial. Pero yo creo que donde de verdad tiene sentido esta técnica, aparte de esos casos particularmente difíciles, es cuando nos planteamos voy a eliminar todo el fraccionamiento y lo que voy a hacer son mapas de contaminantes. O sea, voy a hacerme una plantilla en la que tenga todos los POPs a la vez y la voy a utilizar para identificar mis compuestos. Aquí vemos, aunque parezca que se ven muy juntos, luego veremos ejemplos de que realmente no es así, los PCBs serían los rojitos, las diosinas y furanos salen por debajo, son los rosas, los PBDs salen por encima, los cloronaftalenos, que también vimos en el convenio de Estocolmo, estos salen por debajo, y los terfenilos clorados, terfenilos, 3 anillos, se retienen más, salen más tarde. Solamente tendríamos la interferencia de los toxafenos, pero los toxafenos solo están presentes en algunas muestras de origen marino, lo cual significa que esta plantilla que yo podría utilizar para hacer así con mi muestra, analizar en las mismas condiciones y decir simplemente por la zona en la que eluyen, hay PCBs, no hay PCBs, hay PBDs, no hay PBDs, podríamos utilizarlo para muchas muestras, excepto para las de origen marino. Con otras combinaciones de columnas puedo hacer otro tipo de plantillas con las que sí que consiga esto mismo. ¿Y funciona? Bueno, pues sí funciona. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un atún del Mediterráneo, normal y corriente, en el que hemos analizado PBDs. Aquí, además, con la ayuda de la espectrometría de masas, podemos seleccionar masas que son selectivas de estos compuestos. Los PCBs saldrían aquí,
no los vemos porque esas masas no las hay en los PCBs, entonces por la zona de elución sabemos que son PVDs, el espectro de masas, y además gracias a la formación de estos tejados que se llaman roof tile, podemos hacer la identificación tentativa de otros PVDs de los que no disponemos de patrones, solo teníamos los patrones de los que están en amarillo. Cuando nosotros analizamos esa muestra de atún, vimos que había otros muchos picos. Entonces decidimos ir un poco más allá y decir, bueno, pero todos estos picos, ¿qué son? Porque realmente tampoco coinciden con ninguno de los POPs del Convenio de Estocolmo. Entonces, en aquel momento se acababa de descubrir un compuesto que luego resultó ser de origen natural, de una esponja, pero que es tóxico, que son los derivados de polibromados de hidrosanteno. En aquel momento se pensaba que era solo dos, uno con 3 bromos y otro con 4 bromos. Bueno, pues gracias a la utilización de esta técnica del gases por gas stop, vimos que había una serie de compuestos que quedaban en la misma línea del 3 y del 4, y que además eran perfectamente paralelos entre sí, es lo mismo que hemos visto antes para los PCBs, o sea, parecía indicativo de que eran de la misma familia. Y realmente, cuando miramos los espectros de masas y comparamos el del patrón con el de uno de los posibles isómeros, pues sí que vimos que realmente coincidían. Se hizo la confirmación por otra técnica distinta que nos daba más información estructural, y la conclusión a la que llegamos es que esos compuestos que hasta ese momento se había pensado que existían como compuestos individuales, pues en la naturaleza pues realmente no es así. Parece que existen más bien como familias de compuestos con distinto grado de bromación, pues de manera similar a lo que pasa con los PCBs o con los PVDs. Algo parecido pasó en este estudio, en el que se describió la presencia por primera vez de un carbazol muy próximo a un PCB. Uno puede pensar, pero eluyendo en la misma vertical, pero con lo cerca que están y lo estudiados que están los PCBs, ¿cómo no se había visto antes? Pues precisamente porque su nivel de concentración era mucho más bajo y porque aparecía en la misma línea, y además tenían un montón de masas comunes. Entonces, si este compuesto está a un nivel de concentración mucho más bajo que el PCB, te queda debajo del PCB y nunca lo ves, porque piensas que las masas son las del PCB, no las de tu compuesto. Este compuesto tiene un nivel de toxicidad similar al de las dioxinas y muy superior al de los PCBs. Como he dicho antes, voy a pasar a explicar dos casos más concretos de investigaciones que hemos hecho aquí dentro del departamento. Como he dicho antes, cuando analizamos las muestras de atún, vimos que había muchísimos más picos. Entonces nos planteamos el decir, bueno, pero ¿cuántos compuestos organohalogenados de verdad podemos encontrar en estas muestras? O sea, ¿qué es lo que hay aquí dentro? ¿Por qué nos lo planteamos? Bueno, pues precisamente por las evidencias que empezaba a haber de que en algunas muestras, incluso en lugares remotos, se detectaban contaminantes de características similares a los POPs que hasta entonces no se habían descrito. Y por el tipo de tratamiento de muestra que nosotros habíamos hecho, la mayor parte de los compuestos que quedaban en ese extracto tenían por lo menos persistentes eran, y muchos veíamos que eran aromáticos. Además, se empezaban a publicar bastantes modelos en los que se estudiaban las propiedades físico-químicas de compuestos comerciales, y se veía que esos modelos parecían indicar que muchos de ellos tenían propiedades similares a las de los POP. Así que en realidad la pregunta era, pero bueno, ¿cuántos compuestos persistentes tenemos que esperar que haya en el medio ambiente? Estos señores llegaron a estudiar más de 90.000 compuestos orgánicos, que son prácticamente todos, pero no todos los que se están utilizando a día de hoy de manera más o menos rutinaria en la industria o de manera comercial en nuestros hogares. O sea, esta es la dimensión real del problema, y vieron que al menos 510 cumplían perfectamente las condiciones y las características, de acuerdo con sus modelos, para ser considerados POPs, y de ellos el 98% contenían halógenos, en general o cloro o bromo. Y dijeron en su estudio que probablemente varias decenas de estos compuestos en el futuro tendrían que ser incluidos dentro del Convenio de Estocolmo por su presencia en el medio ambiente. Este fue el origen de nuestro estudio. Entonces lo que decidimos fue volver a las muestras que teníamos de atún y mirarlas, pero mirarlas no como las habíamos mirado antes, estos son el efecto matriz y estos son sobre todo PCBs, sino bajar el nivel. Y claro, aparecieron muchos más compuestos. Esto es más o menos lo que pasa cuando estamos en lo alto de una montaña
y vemos solo los picos más altos, o se van las nubes y vemos ya todo. Bueno, pues cuando nosotros procesamos esto ya con un nivel adecuado para detectar los no contaminados, nos salía que había más de 5.000 picos. Evidentemente era totalmente inviable ir pico a pico mirando a ver qué es lo que había allí. Entonces, partiendo de los mapas de contaminantes que ya teníamos, que habíamos fabricado con antelación, y del hecho de que todos los compuestos halogenados existen en la naturaleza como isótopos, no un isótopo solo, sino, pues, por ejemplo, en el caso del bromo es el 7981, 3335. Esos isótopos naturales dan lugar a clústeres en los espectros de masas, que son característicos para compuestos con cloro, con bromo o con cloro-bromo. Bueno, pues definimos un programa informático escrito en Visual Basic que lo que nos iba a hacer era filtrar toda la información que teníamos de los espectros de masas del gases por Gas-Stoff de tal forma que nos reconociera este tipo de estructura y que nos enseñara solo los compuestos que tenían esos clústeres. O sea, aplicamos las clasificaciones y los scripts, no voy a dar más detalle, y pasamos de esta situación a esta. ¿Diferente? Sí, una reducción de cerca del 95% de los picos. Había muchos picos, pero los que de verdad tienen cloro o bromo son estos de aquí. El número total está pues alrededor de 240, 130, 240, dependiendo de la muestra, que son muchos todavía, pero es una cosa más manejable. De estos compuestos, la parte buena es que como están muy bien separaditos, lo hemos visto antes con el clorpirifos, el espectro de masa si en otras condiciones no podría servir para identificar directamente y automáticamente con la librería, pero sí cuando están muy bien separados. Entonces más de la mitad no los identificaba de manera automática la librería, lo cual ya era una ayuda. Y todos los demás pues no. Y entonces tocó hacerlos a mano con elucidación estructural, que es un poco más complicado, un poco más largo, pero se aprende mucho. ¿Qué encontramos? Bueno, pues que la gran mayoría de estos compuestos eran clorados, que aproximadamente un tercio eran bromados y que había una proporción muy pequeñita pero muy interesante que eran de compuestos cloro-bromados. O sea, contenían a la vez cloros y bromos. No pretendo que se vea, solamente es una cuestión de bulto. Cuando nosotros elegimos los compuestos regulados por el Convenio de Estocolmo, y comparemos sus abundancias, que puede ser un poco indicativo de la concentración, no es exactamente lineal, pero para hacernos una idea nos sirve, los PCBs los sacamos fuera porque quedaban por aquí, a pesar de que llevan prohibidos montones de años. Los toxafenos, como es una muestra marina, andaban por aquí teníamos otro tipo de compuestos clorados, algunos pesticidas organoclorados. Había muchos bromados, la mayoría eran PBDEs y sus metabolitos, porque se metabolizan los metoxilados, y unos compuestos regulados, los PBBs, los que eran como los PCBs pero con bromo, a un nivel de concentración significativamente más baja. Pero había casi una lista igual de larga de compuestos que son COPs ya identificados, excepto por estos dos de aquí abajo, que tampoco llegamos a saber qué eran, de compuestos que no están regulados por el Convenio de Estocolmo. Y si comparamos las abundancias, son del orden de las de muchos de los compuestos que están regulados, y desde luego más altos que la de los PBDBs, por ejemplo, que sí que están regulados. Entonces, creo que este tipo de estudios es un poco una nota de atención para definir cómo tenemos que hacer las cosas y cómo a lo mejor hay que revisar determinados los procedimientos de monitorización y los estudios de monitorización y lo que se legisla. Lo que pasa es que, bueno, pues las cosas van despacio. Como digo, a día de hoy solamente quedan dos compuestos sin identificar, y aquí tenemos los compuestos que tenían cloro y bromo. Cuando estudiamos los espectros de masa de estos compuestos no conseguimos asociarlo con ninguna estructura conocida. Este es el espectro de masas, es el mismo, este es el de 5 bromos y un cloro, y los demás son iguales, solo que más pequeños. Son una familia completa, y bueno, aunque al principio pensamos que no se había descrito, sí se había visto con anterioridad, pero no se había hecho una propuesta estructural. Nosotros hicimos la propuesta estructural, la confirmación elemental la tenemos aquí, y bueno, pues seguimos trabajando en su síntesis para ver si podemos decir exactamente cuál es la estructura del compuesto. El siguiente estudio, del que voy a contar también muy rápidamente, es otro también bastante práctico,
que yo creo que todos entendemos, que es, pero que se genera cuando hay un fuego de las características del que vemos aquí, neumáticos. Y de hecho estoy hablando del fuego de Seseña, de hace como un año. La Unión Europea dice que está prohibido desde hace años el depósito ilegal de todos los neumáticos usados y que en principio hay que utilizarlos con otros fines o para generar energía o reciclarlos de alguna manera. Esos procesos son caros, no siempre están disponibles y la realidad es que en muchos casos terminan simplemente pues, abandonados en vertederos. El vertedero de Seseña era el más grande que existía en España, uno de los más grandes de Europa. Estuvo en uso desde el año 2002 y aunque se declaró ilegal en 2015, todos sabemos que a fecha del año pasado, cuando fue el fuego, pues allí seguía. De hecho, el fuego se inició unos días antes de que el señor le llegara el mandato judicial de que tenía que limpiar todo aquello. Llegó a ocupar una extensión de 117.000 metros cuadrados. Vemos que estaba muy cerca de núcleos de población, o por lo menos de una zona urbanizada, y se calculaba que tenía entre 70.000 y 90.000 toneladas de fuego. Aquí vemos la ubicación, aunque yo creo que todos estamos familiarizados, estaba entre Madrid y Toledo. Y bueno, pues el fuego, como todos sabemos, empezó el 14 de mayo y duró durante más o menos un mes. Al final del fuego solamente quedaron sin arder 15.000 toneladas de las 80.000 que había al principio. O sea, se quemó todo o prácticamente todo. Todos vimos estas imágenes. El problema de este tipo de fuegos es que generan mucho calor y entonces eso hace muy difícil extinguirlos. En este caso, además, como había montones de neumáticos, pues se propagaba muy rápidamente. Y bueno, esta es la imagen característica del fuego. Aquí vemos la población donde estaba. Se caracteriza, como he dicho, por generar mucho calor, unas llamas muy altas y una humareda muy negra que se desplaza. Se desplaza más o menos en función de la orografía, en función de las condiciones atmosféricas, si llueve, si no llueve, si hace más aire, si hace menos aire, de tal forma que la pluma del incendio puede llegar a impactar cerca o lejos, ¿de acuerdo? Aquí saltaba por alto la zona de muestreo de este estudio, que era alrededor de la urbanización, lo más cerca que pudimos del fuego, alrededor de la urbanización y un blanco a 8 kilómetros. No ha habido muchos fuegos de estas características, pero sí incendios controlados. Para estudiar la composición han demostrado que los componentes fundamentales de este fuego son los pH, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, de los que he enseñado antes, y los contaminantes orgánicos volátiles. Ha habido pocos estudios en los que se mire otro tipo de compuestos, por ejemplo dioxinas o furanos, aunque sí ha habido dos en 2007 y 2015 en los que se ha mirado, bueno, pHs, pero además de los 16 de la EPA, que con todos los PCBs que hay, de todos los pHs que hay, los que marca la EPA son 16, ¿cuántos más hay? Bueno, pues estos autores llegaron a encontrar hasta 165 derivados de pHs. Muchos de ellos con entre 4 y 7 anillos, o la mayoría de ellos, pero también muchos derivados alquilados. La importancia de estos derivados alquilados es que muchos de ellos son tan tóxicos o más como los que marca la legislación que hay que mirar. Y lo mismo pasa con los pHs que tienen heteroátomos. Aparte de nuestro estudio, que bueno, se acaba de aceptar para la publicación, solamente, hasta donde yo sé, se ha publicado otro en el que se ha mirado, por supuesto, los pHs de la EPA, algunos elementos traza y PCBs y dioxinas, y se encontraron niveles solo residuales. Los únicos compuestos que de verdad suponían un problema para la población, de acuerdo con los resultados de estos autores, eran los 16 pHs de la EPA. Nosotros decidimos otra vez realizar un estudio exhaustivo para ver exactamente qué es lo que había allí y bueno, pues nos volvimos a encontrar con la misma situación, 500 picos. Ya por deformación miramos los halogenados y para nuestra sorpresa, pero coincidiendo con lo que habían visto los otros autores, vimos que era verdad, que había muy poquitos halogenados. ¿Qué era todo lo demás? Bueno, pues lo primero que vimos es que había los pHs de la EPA, por supuesto, son todos estos que vemos aquí, con una predominancia clara de entre 3, 4 o 5 anillos y que los niveles disminuían al alejarte del foco. Lo podemos ver aquí. Ya estamos más o menos familiarizados con los contour plot, con los diagramas estos de 2 dimensiones. Entonces este era el punto más cercano al fuego. Los de la EPA, los pHs de la EPA son las bolas más claritas.
pero vemos que hay otras muchas que son del mismo tamaño o más grande que alguno de ellos. Y vimos que a medida que nos alejábamos del foco emisor, este es el punto control a 8 kilómetros, disminuía no solo el tamaño o sea, la concentración de estos compuestos, sino también su número, lo cual pues parecía ser un indicativo claro de que el origen era el fuego. Otros pHs, sí, vimos otros pHs, hasta no sustituidos otros 16, los 16 de la EPA más otros 16. También algunos de ellos se han descrito como tóxicos. Vimos aún más pHs alquilados, de un tipo en los suelos, de otro tipo en las cenizas, y esto es interesante porque la ceniza cogida en el mismo punto que este suelo demuestra que la transferencia, afortunadamente desde la ceniza hasta el suelo, es bastante limitada. Hay muchos menos de estos compuestos, los metilcresenos y metilantracenos, en el suelo que la ceniza, transferencia limitada, lo cual es bueno para todos y para el medio ambiente. Lo mismo pasa con los binaftalenos, lo vemos aquí, el rojo sería el máximo, aquí no llega a haber rojo en ningún sitio. Y me gusta este ejemplo porque aquí vemos un caso de un compuesto completamente coeluido, la misma tiempo de retención en primera y en segunda dimensión, y solamente podemos distinguirlos gracias al espectro de masa. Sus toxicidades son muy diferentes, por eso es importante. He dicho que veíamos pHs con heteroátomos, y es importante porque son tóxicos y porque estas fracciones de compuestos llegaban a representar casi un tercio de los compuestos que encontrábamos. Los más abundantes fueron los sulfurados, concretamente el DBT o naftotiofeno y sus derivados metilados, y volvemos a ver el mismo tipo de perfil. Cuanto más cerca estamos del fuego, más derivados azufrados de los pHs encontramos y en mayor concentración, y disminuye el número y la concentración a medida que nos alejamos. Compuestos también tóxicos, algunos más que los de los pHs, pero no lo marca la legislación, que haya que mirarlo. Entonces ahí es donde un poco hay que estar dando la batalla. Y respecto a los compuestos halogenados, pues coincidiendo con Nadal y coworkers, vimos que no había PCBs, que no había PBDs, que había algunos pesticidas organoclorados pero no estaban relacionados con el fuego. Y sí que vimos que hasta entonces no se había visto que había PBDs y norbornanos, que son retardantes de llama, y sobre todo había retardantes de llama organofosforados, que a nadie se le había ocurrido que podía estar allí. Entonces lo que hicimos fue ni a nosotros tampoco, o sea, hasta que lo vimos tampoco, se nos pasó ni por la cabeza que pudieran estar ahí. De hecho pensábamos que estarían estos, pero no esos. De esto se hizo un análisis ya dirigido y bueno, pues para el caso de los organofosforados, que son quizás los más interesantes porque los otros tenían niveles bajitos, decir que de los 14 que miramos encontramos 10 en las muestras, en todas las muestras que investigamos, en mayor o menor concentración. Los más abundantes fueron estos dos, el tricresilfosfato y el etilexildifenilfosfato, que también eran los más abundantes en la ceniza, o sea, transferencia desde la ceniza que se forma en el fuego hasta el suelo. Y es curioso, por ejemplo, ver que este está en los primeros días del fuego, pero no después, mientras que los niveles van aumentando con el tiempo. ¿Por qué? Porque la vida media de este compuesto es como 30 días, y ese es el espacio que hay entre un muestreo y otro, y el de este es cerca de 300. O sea, estará ahí un año entero. ¿De acuerdo? Bueno, pues entendemos que esta técnica también muestra que a lo mejor podemos plantearnos los estudios de otra manera en caso de emergencias. En lugar de decir, vamos a mirar lo que esperamos que hay, lo que nos inventamos que hay o lo que marca la legislación, a lo mejor es más útil en un momento dado hacer primero un barrido, vamos a ver qué hay, y cuando tengamos identificadas las familias, entonces nos ocupamos de esas familias y nos olvidamos de las demás. Ya para terminar y respondiendo un poco a la pregunta que planteaba Bernardo cuando me dijo que hiciera esta presentación de cuál es el papel de la química analítica en relación con el medio ambiente, pues yo diría que se apoya un poco en los tres ejes que hemos dicho al principio. Primero, la monitorización de los niveles ambientales de los compuestos que ya están legislados, precisamente para comprobar el buen funcionamiento de esas medidas legislativas, y sobre todo contribuir a la detección precoz de
posibles problemas ambientales de la presencia de contaminantes aún no declarados o aún no identificados en las muestras ambientales. Y en este campo, pues creo que por ejemplo, esta técnica que he presentado hoy tiene bastante potencial. Así que, respondiendo a la pregunta, yo diría que la química analítica protege al medio ambiente. Y eso es lo que quería contar. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, yo creo que... Bueno, muchas gracias, Lourdes. Creo que efectivamente nos has dado una visión muy general de lo que puede hacer la química analítica, con lo amplia que es y los inmensos problemas medioambientales. Además, yo creo que lo has explicado, que todo el mundo se ha enterado, con lo que también quizás ese era un poco tu temor antes de... cuando te metí en este lío, ¿no? Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas, comentarios, etcétera, pero antes de eso, bueno, tengo que recordar que la semana que viene, como es fiesta en Madrid, no hay curso, y la semana siguiente, el 16 de noviembre, posiblemente la conferencia de Jesús será en la sala de enfrente, porque en esta está reservada para una oposición. Quizás terminen y nos dejarían la sala, pero bueno, en cualquier caso, lo que vayáis a asistir, que estéis aquí ahora o nos estéis viendo por el streaming y que vayáis a asistir, que no entréis por aquí, porque bueno, ya estaremos nosotros también atentos, ¿no?, a que no entréis si no podemos usar esta sala, ¿no? Entonces será un poco más incómodo en la de enfrente, pero bueno, yo creo que vamos a caber bien porque ya nos encargaremos de poner suficientes sillas. Bueno, se abre el turno de preguntas, comentarios, curiosidades. ¿Alguien quiere empezar a intervenir? Bueno, yo tengo bastantes. Bueno, y además viene un poco... Bueno, a ver, si entiendo mi letra podría ir un poco por orden, ¿no? Has mencionado una cosa muy importante que a veces hemos tenido aquí en el curso colegas tuyos de química forense, donde nos han dado una visión aplicada especialmente a la química forense, ¿no? Pero tú has puesto ahí un ejemplo, me parece que eran unos petróleos, unos vertidos y tal, y realmente la técnica que vosotros estáis usando es un poco, bueno, no, es una huella dactilar, ¿no? Sí. Y bueno, tú hoy la has centrado en medio ambiente, pero por lo que yo sé, esto también se está, por ejemplo, aplicando especialmente al área de los alimentos, También. los vinos, que además, como hay bastante dinero, ¿no? Bueno, no sé cómo está la cosa de estandarizada, ¿no? Esto de que cuando haces un análisis y te sale bueno, pues es una huella dactilar, puedes con qué seguridad decir que eso es lo que corresponde, pues aunque sea la denominación de origen, que aquí en nuestra casa ha habido gente que ha investigado eso, o a un vino, o por desgracia a un vertido, ¿no? Pues a un vertido está tan estandarizada que, por ejemplo, en Estados Unidos está totalmente aceptada en los tribunales. O sea, de hecho, esta técnica es una técnica curiosa porque normalmente todas las técnicas parten de investigación y luego van a laboratorios y por último van a industria. Esta es todo lo contrario, se desarrolló en la industria, concretamente dentro del mundo del petróleo, por las grandes compañías, por Shell y por BP, por ejemplo, y la utilizaban para eso, para caracterizar los petróleos que les vendían, porque el octanaje no es el mismo, porque las impurezas no es la misma, y entonces el precio de los petróleos no es el mismo. Y utilizaban esos fingerprints, esas distribuciones de compuestos seleccionados y sus abundancias relativas para caracterizar los petróleos y ver si les estaban pues, también timando a ellos, dándoles gato por liebre. Y eso es lo que, desde el otro lado, se utiliza en química forense precisamente para demostrar si el origen de ese petróleo es el típico de esta compañía porque le suministra Arabia Saudí o porque le suministra Irak o porque le suministra el país que sea o por el tipo de mezclas que hacen y se aceptan en los tribunales. Se utiliza para la caracterización, bueno, pues en medio ambiente también de vertidos, por ejemplo, dependiendo de la naturaleza del vertido. Y en alimentos, hay gente que lo utiliza para determinar autenticidad de vinos y de aceites, sobre todo de esencias, porque las esencias tienen muchos volátiles, entonces es muy sencillo, relativamente sencillo, el tomar la parte de los volátiles del espacio de cabezas, meterlo dentro de una técnica que precisamente es especialmente buena para análisis de compuestos volátiles y sacar el fingerprint.
y en fragancias, para ver la composición de los perfumes de la competencia. Es que ahí es la reina también. Hola, una pregunta, ¿por qué primero la legislación y luego la química? Yo creo que es al revés. O sea, lo que pasa es que si no hay legislación, no hay programa de monitorización. O sea, claro, entonces ahí entra la química, pero la química en principio va por delante en el sentido de ir viendo nuevos problemas, de ir descubriendo nuevos contaminantes. Entonces, la química, de alguna manera, es la que identifica los contaminantes, la que monitoriza, en ese caso, a fondo perdido, si queremos, los niveles ambientales de un compuesto una vez que se identifica un contaminante, y es la que presenta los resultados para su evaluación con el fin de que se legisle. Bueno, en el caso del incendio de Illescas... Sí. De Seseña. De Seseña. Seseña. Lo siento. Al final, ¿en qué se ha concluido? Es decir, a nivel químicamente, no a nivel de químico, porque lo has dejado así. No, fue un incendio provocado, eso de base, pero además un incendio provocado por cuestiones familiares, según creo. Y luego, es verdad que los pH son los más abundantes, es verdad que si tienes que hacer una monitorización y es más o menos urgente, pues tienes que empezar por algún lado, por eso se hizo ese estudio como se hizo. En las familias más abundantes en este tipo de incendios, en esos dos, y fueron los que se miraron, y más allá se miraron PCBs y dioxinas por su toxicidad. Nosotros íbamos por libre, teníamos más tranquilidad y entonces planteamos el decir, vamos a ver qué hay, sin más. Y nos encontramos pues que realmente los problemas, si multiplicamos concentración por toxicidad del compuesto como carga tóxica, estaban muy asociados a los pHs, pero no solamente a los que marca la ley, sino a otros muchos. Ya se lleva años diciendo que se cambie, por favor, la legislación respecto a los pHs, pero es que las cosas de Palacio van despacio, que sí, hay estudios de toxicidad de todos esos compuestos, pues porque se sabe que son tóxicos, entonces hay presiones para que lo cambien, porque además el criterio para elegir los 16 que se miran tampoco fue muy allá en su día, llevan ahí como 20 años puestos, habría que revisarlo. Sí, completando un poco los comentarios, las preguntas de Begoña, yo realmente también tengo una pregunta. Cuando has dicho, bueno, para la legislación hace falta tener dos análisis. Realmente ahora la cromatografía de gas bidimensional ya está, digamos, aceptada, ¿no? Sí, desde el punto de vista como una herramienta científica en la que uno puede ir, pues eso, a un juicio y cosas así. Y luego, claro, cuando nosotros hablamos, cuando vosotros, por ejemplo, habéis analizado, y el caso de Seseña es un caso muy claro, viendo ese humo negro, dice, esto no es nada bueno, claro, ¿no?, para la salud. Pero, claro, es que nosotros estamos hablando de compuestos de lo que se conoce su toxicidad. ¿Y qué pasa de lo que no se conoce? Pues incluso has comentado tú alguno que aún tenéis ahí, pues creo que fue con el caso del atún, ¿no? O algún compuesto ahí que os parece, en principio, sorprendente, porque no estaban estudiados anteriormente o no se habían estudiado a nivel estructural. Y uno, claro, desde el punto de vista de la química, uno piensa, bueno, ¿cómo es esto de tóxico, no? Teniendo en cuenta que lo mismo ese compuesto no es muy asequible para hacer ensayos de toxicidad. Si lo sintetiza, sí. Sí, bueno, pero claro, la síntesis no es tan fácil, que los no, químicos orgánicos vamos a ir como diciendo, dibujamos esto y mañana lo tenemos en el Matrada. ¿Cuántos químicos orgánicos saben que eso no es cierto? Pues aquí dentro uno, por lo menos. Bueno, no, seguro, vamos, que es complicado. La síntesis no está siendo sencilla. Hemos probado, tenemos una identificación positiva, pero por exclusión. Me refiero en general, ¿no? Que quiere decir que para probar la toxicidad muchas veces necesitas sintetizar el compuesto, sí. Mucha cantidad, y estáis trabajando muchas veces en cantidades muy pequeñas, ¿no? Sí, con el compuesto este ya llevamos mucho tiempo dándole vueltas. De hecho, los primeros estudios y los intentos de síntesis se hicieron con Wellington, que es una de las firmas comerciales de laboratorio de producción de estándares medioambientales. Además, están especialmente enfocados a los POPs, que está en Canadá, y que en cuanto vio la estructura que proponíamos, dijo, yo lo sintetizo.
Llegaron hasta un punto, nos mandaron estándares de compuestos que podían tener una estructura más o menos parecida, los analizamos, pero no era ninguno de ellos y se parecía más a lo que nosotros proponíamos que era. Hemos hecho intentos, tenemos una caracterización por exclusión, habría que sintetizarlo. En el ejemplo que he puesto del carbazol, pues es más o menos similar a este, siguió el mismo proceso, se identificó, se hizo la propuesta, se confirmó la composición elemental, la propuesta estructural, se sintetizó y una vez sintetizado, que además lo hicieron los de Wellington, se probó toxicidad. Es que es un proceso largo y tú en función de la estructura que le ves al compuesto puedes decidir o puedes intuir si puede tener más o menos toxicidad, que luego a lo mejor no la tiene. Entonces, pero hasta que no se completa el proceso pues no se ve y claro. Bueno, pues precisamente ese carbazol de una estructura tan bonita para un químico orgánico, claro, el carbazoles existen muchos como productos naturales, o existen algunos, y encima en un medio marino con una alta concentración de cloruros y bromuros se puede llegar a clorar, bromar. Entonces, por ejemplo, otra cosa sería saber si eso procede de la manipulación de sustancias, o sea, por claro, mano del hombre o por mano de la naturaleza, ¿no? Está muy claro que algunos de los contaminantes que habéis detectado son productos, pues, cuando los retardantes, los polibromados, retardantes de llama, pues que esos al final acaban en el océano y acaban en el músculo, ¿no?, del atún, en el músculo del atún, ¿no? sí. Entonces, otros casos son, bueno, pueden ser Pues, biosintetizados. claro, claro. El carbazol, de hecho, sigue sin estar claro si es un producto de síntesis, porque donde lo encontraron fue uno de los lagos, estos que hay alrededor de Toronto, y hay una empresa que utilizaba carbazoles para la síntesis del azul índigo, creo que era. Entonces pensaban que podía venir de ahí. Pero es verdad que hay carbazoles que existen en la naturaleza, que los sintetizan los hongos y que, bueno, pues bajo determinadas condiciones se pueden clorar o bromar. En cualquier caso, si es tóxico, también tendrás que controlarlo. Sobre todo si afecta a peces que se consumen o, por ejemplo, el caso de los atunes. Has hablado antes de la matriz del analito cuando se investiga en análisis instrumental. Pero entonces tiene que darse el desastre para poder investigar, no se previene. ¿Cómo? Tiene que darse el desastre para utilizar matrices de analitos para poder investigar qué es la sustancia desconocida que está produciendo ese desastre. O sea, no se previene, se palia o se resuelve después de producido el desastre, entiendo. Pero, o me da esa sensación. Pero no entiendo muy bien. A ver, cuál es cuando el una muestra, yo cojo un analito y se supone que hago una comparación con algo que yo he sacado, pero ya se ha dado el desastre. Ah, bueno, que ya está en el medio ambiente. Claro. Claro, no, es ese problema. Pero entonces, no se puede investigar sintetizando. Es que no dicen lo que están usando. Es que el problema es que nadie dice lo que están usando. El problema es que cuando te encuentras los compuestos en el medio ambiente, a lo mejor ya los llevan usando 20 años y el reto es que lleven solo usando los 10 para que haya menos niveles de contaminación. O sea, cuando yo me encuentro los compuestos, me los encuentro ya por todas partes. O sea, estamos hablando de atunes normales del Mediterráneo. O sea, cogidos así para analizar simplemente contaminantes. Y de hecho el artículo estaba publicado, yo no sé si era del 2011, yo volví a esas muestras porque sabía que había muchos picos y me había quedado con la copla de aquí tiene que haber muchos más compuestos de los que están legislados, porque yo he mirado estas cosas y no solamente parecido a lo que yo conozco, sino de otra manera. Otra cosa es que tú tengas las herramientas analíticas en ese momento para poder abordar ese estudio. Porque muchas veces estás condicionado incluso por los softwares. El comentario de Begoña tiene, bueno, mucho sentido, pero a ver, es que el problema medioambiental es un problema global, donde además tienen que trabajar muchísimos científicos. Hemos empezado hablando, por ejemplo, de un vertido de petróleo y dices, ¿y cómo resolvemos este problema? La química analítica nos tiene que decir qué es lo que hay ahí e intentar cuantificar el número máximo posible de sustancias, su concentración, porque hay que empezar por ese dato. Pero primero, luego estaría la gente que habla de eso, bueno, a veces se llama remediación, yo creo que la palabra más correcta es paliación, ¿no?
pues ¿cómo se puede hacer? Pues es que eso es muy complicado, ¿no? En algunos casos se está empezando a resolver, por ejemplo, con microorganismos come petróleos, pero no. En la última charla, la que dio Pilar Tiemblo, ¿os acordáis que hicimos algún comentario sobre algún microorganismo capaz de comer plástico? O bueno, cuando decimos comer estamos diciendo que pueden crecer en un ambiente lleno de plástico. Pero es complicado y eso requiere, como también quedó muy claro el otro día al hablar del problema medioambiental que pueden suponer el uso excesivo de los polímeros, mucha investigación. Mucha investigación básica, pero hay que empezar por el paso, o sea, por el camino que da. Y efectivamente yo creo que siempre vamos, cuando se produce el desastre, es cuando se investiga. Lo que pasa es que, bueno, hay científicos que aprovechan, entre comillas, los desastres pues, para desarrollar métodos, para encontrar sustancias químicas inesperadas, y ahora hablaremos de alguna de esas. O no solo desastres, el atún no era ningún desastre, el atún era un atún normal. Toma, coge esto para que se oiga. Begoña, lo que quieres decir es que si te puedes anticipar al desarrollo de métodos antes de que haya el desastre. Claro. Hombre, en algunos casos sí que se puede hacer, claro, pero ya tampoco es el real, las muestras reales son enriquecidas y que tratas de hacer una simulación, ¿no? Claro. O sea, pero en realidad es el desastre el que motiva para muchas veces para la investigación, sí, desgraciadamente. Ahí también en Europa tenemos el convenio REACH, entonces el REACH es una muy buena iniciativa para antes, bueno, al final es inabordable porque hay tantas sustancias químicas que se están usando por la industria química que no es abordable el poderlos ensayar todas, pero en principio es una legislación que intenta preservar la salud nuestra, ser humano, de los animales y de los medios y de los ecosistemas, ¿no? Un poco va por ahí la cosa. Cuando uno también dibuja una estructura química, con todo el conocimiento que se va adquiriendo, uno también puede anticipar cómo va a ser su toxicidad. También hace un par de semanas, en la charla de Maite Villalba, mencionábamos que si hoy alguien se pusiera a dibujar la fórmula de la sacarina para hacer un edulcorante, vamos, diría, en la vida yo voy a poder comercializar esto, y no se lo permitirían comercializar. Y de hecho, ¿os acordáis que comentábamos el amargor de la sacarina, aunque a algunos les guste mucho, ¿no? Bueno, pues claramente esa estructura no tiene mucho sentido usarla como edulcorante, y de hecho luego se lo venden como sacarina, pero como bien dijo Yolanda, lo que te están vendiendo es ciclamato, ¿no? Pero sí que habría que hacer, o sea, medio ambiente, toxicología son áreas multidisciplinares que necesitan muchísima investigación básica, ¿no? Hola, mira, me ha parecido interesante tu conferencia y sé que no es tu campo, ¿vale? Pero me gustaría saber, como química analítica, ¿dónde dejas la radiactividad, los isótopos radiactivos en el medio ambiente? Porque la radioquímica es importante y se estudian los isótopos radiactivos a nivel medioambiental. Por supuesto. ¿Dónde los dejas? Es que yo no puedo hablar de todo hoy. No, entonces, ya, pero claro, yo es que, conozco ese campo, sí. No sé si sabías, a lo mejor, si tenías referencias, cuando has hablado del Tratado de Estocolmo, si habían hablado de ellos. Claro, he empezado diciendo que me iba a centrar en el caso de los POPs. Están regulados por el Convenio de Estocolmo y entonces me tengo que centrar en un campo concreto y en una aplicación. Evidentemente, el tema de los marcadores radiactivos es súper importante, también el campo de los metales y de la especiación de los metales, ver en qué forma están, también es muy importante. Es que hay los nuevos materiales, los nanomateriales, por ejemplo, las nanopartículas, todo es muy importante, todo está llegando al medio ambiente, pero es que en una charla más pequeña, más concentrada, pues hablo de una cosa más concentrada, por centrarme en algo. En la cuarta y tercera edición del curso, y se puede ver las conferencias en los PDFs en la página web del curso, Valentín González, que ha trabajado muchos años en la industria nuclear, pues habló del tratamiento de los residuos y tal. Entonces, si alguien también tiene alguna duda, siempre se le puede preguntar a Valentín o a cualquier experto. Hombre, eso queda muy fuera del enfoque de esta conferencia. Sí, pero el Tratado de Estocolmo o algo habían nombrado. El convenio de Estocolmo se centra exclusivamente en los POPs, o sea, se refiere exclusivamente a los POPs.
Luego hay otras legislaciones. Los pH han entrado dentro del Convenio de Estocolmo, que no son clorados, y aunque si vamos al caso ni siquiera son totalmente persistentes, porque se pueden metabolizar tanto por el hombre como por muchos organismos. Hay una serie de compuestos que se han metido. El Convenio de Estocolmo solamente incluye, rigurosamente lo dice en la primera página, aunque luego es un poquito mentira, como vemos después con los pHs, los POPs. Luego hay otras regulaciones específicas para los compuestos radiactivos, para metales, para lo que sea, niveles máximos establecidos en las legislaciones, eso lo hay en el Codex Alimentario para los alimentos, en los de la legislación sobre uso de suelos, que también incluye los compuestos radiactivos y los metales sobre todo, en cada país. A nosotros a nivel europeo, y bueno, hay países que tienen otras más restrictivas, aparte de las generales a nivel europeo. En España no. Solamente el europeo ya, en general. En la quinta edición del curso también hubo una charla sobre toxicidad de nanomateriales y también la puedes descargar de la web. Como este año quería renovar el programa, por eso se han quedado fuera, ¿no? Y sobre los metales, bueno, lo ha mencionado Lourdes y también han mencionado metales pesados. Yo no sé si a ti ya te tocó durante tu tesis trabajar lo que tradicionalmente era la determinación, que en su departamento, en su grupo de trabajo, se ha trabajado muchos años en la determinación de metales pesados, porque además, como dice ella, cuando decimos mercurio nos asustamos, pero no es igual el mercurio 0 que el mercurio 1 que el mercurio 2. Y a lo mejor Pablo, que es también un experto en toxicidad, ¿quieres intervenir, Pablo? Bueno, sí, toma, porque Pablo trabaja también en este campo. Bueno, primero agradecerte la conferencia, que me ha parecido maravillosa y bueno, muy didáctica y muy interesante. Aunque los casos son muy concretos y demás, y que todos conocemos, y bueno, pues hay mucho que hablar, pero si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de Seseña, todo lo que has dicho, dices, bueno, pues todos nos dedicamos en ese caso a buscar muchas cosas, pero al final no eran tantas, eran las que lógicamente tenían que estar, y estaban, de hecho. Pero al margen de esto, yo quiero decir que la química analítica tiene un gran problema, no solamente por el tema de la legislación. Fijarlos para los niveles máximos en la legislación es un tema bien complicado, porque es que además todos estos contaminantes, o sea, no están por encima o por debajo en un caso. O sea, el tema de muestreo es muy importante, tema de muestreo, y dificultades, por ejemplo, de muchos compuestos que sin estar dentro de este grupo que nos hemos centrado, pues bueno, se pueden degradar, y lo que por ejemplo, un alimento hoy estaría totalmente prohibido, el próximo mes, bueno, pues la gente se lo puede tomar sin ningún problema. O sea que es muy difícil. Intervienen muchos parámetros, la salud, la química, el medio ambiente. O sea que es realmente complejo el campo del que estamos hablando. Y luego simplemente hacer una pregunta. ¿Cuál sería la técnica que elegirías, la cromatografía, la bidimensional o los tiempos de vuelo y demás? ¿Para qué? Para la determinación de este tipo de compuestos. Es que volvemos a la legislación. O sea, si tenemos que medir niveles de una manera precisa, pues elegiría cromatografía de gases, pero con alta resolución, no con resolución nominal. Esta técnica tiene resolución nominal. Si la idea es hacer un barrido y ver de manera general qué hay ahí, y ir hacia la identificación o un screening rápido de muchas familias o la identificación de desconocidos, una alta resolución no me da para eso. Cuando lo que se quiere es ver si hay muchos compuestos, ¿no? O claro, sea, pero ese no es el estudio que marca la legislación. La legislación dice este compuesto específico, esta técnica es más bien para todos los compuestos que hay. O qué familias. Más hacia la investigación, más centrado en la investigación. Sí, más descubrimiento de nuevos contaminantes. Muy bien. Y en relación con lo que decías de que intervienen muchos factores, claro que intervienen muchos factores. Intervienen factores, dos que te has dejado fuera, los motivos políticos y los motivos económicos. Porque aquí hay quien sabe que los atunes del norte de Europa están hasta aquí, ¿verdad? El mercurio y otras cosas, pero si tú me dejas vender mis atunes, yo te dejo que tú vendas esto. Y entonces, pues ahí se llegan a acuerdos internacionales y ya está. Los atunes o los salmones, o sea que...
Si nos centramos ya en temas de donde intervenimos las personas, esto ya es irresoluble. Muchas gracias. Una pregunta más, un comentario. Yo tengo un par de ellas aún, entonces. Una de ellas es, todo este equipamiento que has puesto, ¿se puede hacer pequeñito, miniaturizar para poder hacer estudios directamente de campo o no? Porque también lo has mencionado, claro, cuando a veces ocurre alguna cosa y no se saben los resultados hasta 15 días después, porque claro, es laboriosa esta investigación. Sí se puede hacer pequeñito, y eso es otro de los campos en los que trabajamos dentro del grupo, o sea, el desarrollo de métodos que sean miniaturizados y mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque en los procedimientos convencionales, a lo mejor, siempre y cuando la muestra sea representativa, que eso es muy importante, o sea, la normativa te marca que a lo mejor para hacer un análisis de dioxina necesitas tener como 2-3 gramos de grasa. Eso significa que dependiendo de la matriz de la que partas, pues tendrás que coger mucho más, no sé, mucho más si estás analizando una leche, aunque la liofilices, que si estás analizando pues yo qué sé, pues jamón serrano, que tiene mucha más grasa, o chorizo, entonces, o un queso. Entonces, eso te condiciona el tamaño de la muestra de partida. ¿Ves? Si tienes que partir de 10 gramos, es que tienes que partir de 10 gramos. Otra cosa es que luego al final llegues con un extracto de 100 microlitros o de 500 microlitros, medio mililitro, que es bastante común. Para hacer el análisis de cromatografía de gases se utiliza solo 1 microlitro, lo cual significa que 499 no los usas. Entonces, nuestro planteamiento es, si 499 no los uso, ¿para qué los quiero dejar ahí? Yo lo que voy a hacer es una reducción en línea. ¿Qué necesito para que el volumen final sea reproducible? 20 microlitros, pues el equivalente a 20 microlitros me permite una reducción del tamaño de muestra de 10 veces, de 20 veces, de lo que sea. Y en ese sentido, pues en lugar de partir de 2 gramos, pues si reduces 10 veces, pues partes de 0,2. Y 0,2 ya es mucho más pequeño. Y la parte ventajosa desde el punto de vista de la química analítica es que hay muchos procesos que en pequeña escala evolucionan de una forma diferente y además mucho más favorable para el analista. Y entonces, pues hay procedimientos en los que se puede pasar de un día a menos de una hora. Entonces, pues bueno, es una ventaja, pero no solamente es una ventaja desde el punto de vista del tiempo, sino que es una ventaja desde el punto de vista de que genera muchos menos residuos, que luego hay que reciclar, porque si no ya hemos visto lo que pasa. Entonces, esa es la ventaja de los métodos miniaturizados. Ahora, si la legislación te dice que son 10 gramos, son 10 gramos. Tú puedes hacer el otro análisis, pero... Que no vaya a ser que las personas que luchan contra la contaminación ambiental luego sean los que contaminan, ¿no? También. Con los desechos. Pues es que a veces se da ese sinsentido. O sea, tú estás buscando un compuesto que tiene una toxicidad X y tienes que extraer, al final acabas gastando 1 litro de disolventes orgánicos que incluyen hexano neurotóxico, diclorometano supertóxico y tolueno para redisolver, y es 1 litro. La toxicidad del material que tú has usado es muy superior a la del compuesto que estás analizando. Entonces, de ahí es la necesidad de... Este es un tema bien interesante y yo creo que vamos resolviendo cada día más. Están las técnicas bueno, pues las que utilizamos ahora. Y yo me acuerdo cuando hacíamos los análisis de aguas, que cogíamos 1 litro de agua, 200 de hexano y 50 de diclorometano. O sea, es que eran barbaridades para luego una muestra minúscula, que evaporando un montón... bueno, pues era una cosa. Ahora las cosas van por otro lado. Ya vamos a técnicas mucho más miniaturizadas en lo que tiene que ver con el tratamiento de la muestra. Las técnicas analíticas pues siguen siendo las mismas: cromatografía de gases o líquidos, detector de masas, o sea, y que se necesita muy poca cantidad. Y cierto, ¿para qué vas a tirar un montón de cosas si necesitas muy poquito? Y además todo se simplifica. Sí, sí. Bueno, una última pregunta que tengo yo, no sé si alguien luego tiene alguna más. ¿De dónde proceden esos fosfatos del fuego del incendio de Seseña? Me parece que han nombrado fosfatos. Sí, ¿no? organofosforados. Organofosfatos. ¿Son aditivos en el tratamiento de los neumáticos? Sí.
Sí, a mí no se me había ocurrido ni remotamente que pudieran estar ahí, pero luego ya cuando... Hubiese pensado mucho en azufre, ¿no? Claro, por eso salen los pHs con azufre, porque el azufre se utiliza como catalizador en el proceso de desíntesis. Pero si el problema de las empresas es que cuando le prohíben una cosa, automáticamente han cambiado ya a la siguiente. Cuando están viendo que se la van a prohibir, ya empiezan a trabajar en la síntesis de la siguiente, que es parecida pero no es igual, y entonces se te escapa. Y los organofosforados se utilizan en el proceso de la síntesis del caucho. Del caucho de los neumáticos. Entonces tiene todo el sentido del mundo que salgan los pHs azufrados y que salga este tipo de retardantes. ¿Por qué? Porque son los que están sustituyendo ahora a muchos retardantes que se consideran, sí, emergentes, pero que realmente ya llevan mucho tiempo y que se están empezando a prohibir algunos de ellos, algunas mezclas tóxicas como los PBDs. Gracias, ha sido una magnífica experiencia esta tarde. Mi pregunta es muy vox populi. ¿Qué pasa con los contaminantes de los aviones? ¿Tienes algo que contamina más, lo de los aviones o lo de la agricultura? Es una pregunta que me inquieta. No sé si la puedes contestar. A ver, agricultura imagino que se refiere a pesticidas, por ejemplo, y fertilizantes, pues es que depende, cada uno contamina en un sitio. Los pesticidas que se utilizan ahora, los de última generación, en principio se degradan, deberían degradarse, ser lábiles, cumplir su función y pasado un determinado tiempo desaparecer. Lo hemos visto también con uno de los retardantes de llama que se encontraba en los suelos. ¿Que están utilizando algún pesticida de manera ilegal? Pues ya ahí ya no podemos hacerle nada. Entonces mantendrá más tiempo. Ahí, hace algunos años, lo hemos comentado en la comida, no muchos. Dentro del departamento se hizo un trabajo sobre el uso fraudulento de DDTs en el área de Doñana, en los arrozales, y sale que se está usando. Bueno. Alguien lo está sintetizando, alguien lo está vendiendo, porque hay alguien que lo compra. Bueno, y el que lo compra es para usarlo, no para almacenarlo. Tú has mencionado que en ciertas zonas del planeta es legal. También se usa. Es que tampoco podemos perder de vista la globalización de los mercados. Es que aquí podemos tener todo lo que queramos prohibido, pero si luego nos viene la leche con melanina de China y la compramos, pues nos lo comemos. Si compramos las especias, pobres chinos, no todo lo hacen ellos, pero hacen mucho, de los chinos. Y es mucho, lo que no hacen ellos lo hacen los indios. Los indios, exactamente, con el chile bien adulterado, con colorantes artificiales que no están permitidos, pues si lo compramos no lo comemos. Y si vas a un indio a comer o vas a un chino y te dan gato por liebre, pues te lo comes, igual que si te echan esos alimentos que no están bien, pues también. Lo cual no significa que aquí no se haga, porque también se hace, o sea, lo acabo de decir con el caso del DDT, está prohibido y la gente lo sigue comprando. Entonces, bueno, pues es una cuestión de respetar, de darte cuenta dónde hay un problema, identificar la fuente y ir a atajarlo. Y lo de los aviones, los aviones... ¿Te refieres a la huella esta blanca que dejan? No, eso no. Tranquila, vapor de agua. Ese es vapor de agua. No, el problema con los aviones, sí es verdad que hace unos años, me parece que fue en KLM, que había bastantes azafatas que empezaban a tener problemas de sensibilidad en las manos, y eso lo que se vio es que era por culpa de las tapicerías. Eran los PFOAs, eran unos compuestos perfluorados que son también contaminantes, también están regulados por el Convenio de Estocolmo. Ahora, en aquel momento, no, y se utilizaba en las tapicerías. Ese olor que tienen los coches cuando son nuevos, pues es eso. Eso también hay un mito con el tema de las tapicerías de los coches, porque dicen que si sueltan benceno, que si sueltan tal, y que si sueltan tal cual, y que por eso cuando se pone el aire acondicionado te dicen que lo hagas con las ventanas abiertas. Bueno, esos son todos bulos que corren por internet. Lo que dice Lourdes de los PFOS, de los compuestos, principalmente el ácido perfluorooctanoico, que es, bueno, está demostrado que es tóxico y de hecho yo creo que ya se ha prohibido su uso. Y DuPont, que era la principal productora, pues dejó de usarlo porque es un intermedio para la síntesis de los polímeros polifluorados que tan buen servicio nos hacen, como por ejemplo el teflón, ¿no? Que me
imaginemos nuestra vida sin teflón, yo creo que algunos no se lo imaginan ya. Quería comentar, bueno, primero pedir disculpas a China, lo voy a hacer como Wyoming hace un par de programas, pedir disculpas a China y a la India, no vaya a ser que me manden a sus agentes secretos por haberme metido con ellos, pero sí que es verdad que la legislación europea en medio ambiente es mucho más estricta que la china o de India y por lo tanto aquí es más difícil contaminar. Y las empresas químicas, la industria química hoy en día en Occidente, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, es una industria que tienen a orgullo ser una industria muy limpia, con muy pocos accidentes, ¿a que sí, Ángel, tú que lo conoces bien? Y eso también es porque realmente, bueno, no es que quieran salvar el planeta, que a lo mejor también, pero también es verdad que es más barato en Europa, en Estados Unidos, en Japón, no contaminar que contaminar, es más barato. Reciclar, reusar, etcétera, ¿no? Y hablando de eso, de la política de las 3 R's, no voy a decir aquí a los agricultores que cuando usan un herbicida, cuando usan un abono y les va bien, encima es barato, pues si el paquete pone que echen un puñado y echan 2, la planta no necesita un puñado, necesita posiblemente la mitad, y el resto se va al río. Y eso al final es lo que contamina, pero no voy a hablar de los agricultores, aunque ya lo he dicho, hablemos de nosotros mismos en nuestras casas, cuando usamos alegremente los geles, los detergentes, todas estas cosas. Es que no nos damos cuenta que todos estamos rodeados de sustancias químicas. Y en nuestra casa es el primer sitio. Y además, según me contó una persona que trabaja en el Instituto Nacional de Toxicología, a lo mejor Pablo también puede refrendarlo, el mayor número de avisos que reciben el Instituto Nacional de Toxicología son los fines de semana porque el niño ha chupado el tapón, si no algo peor, de la lejía. O sea que esas cosas ocurren, ¿no, Pablo? Sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, algún comentario. Bueno, pues muchas gracias, Lourdes, por la magnífica conferencia y la interesante discusión.